Amigos del Pueblo Digital, hoy les proponemos conocer más profundamente, podríamos decir, al candidato a intendente Gustavo Chirif, en el marco que le estamos dando a estas entrevistas de ir un poco más por lo humano, por la persona, por sus emociones, por sus sentimientos. Y en primer lugar, entonces, agradecer a Gustavo por recibirnos aquí en su espacio, también que elegiste, y que seguramente hoy día tiene un significado más político que otra cosa, este lugar, ¿no? Sí, sí, bueno, muchísimas gracias por esta actividad. Este es el espacio común que tenemos los que vamos con la candidatura nuestra, o sea, todos aquellos que son 18 listas en total. Bueno, este espacio acá en Sarandí Varela es el espacio de todos. Está bien, es por unidad y Sí, exacto. algo que en algún momento hablamos de tu vida, que siempre ha sido, digamos, con otros, ¿no? Desde tu niñez, tu adolescencia, siempre compartiendo con otros. Contanos un poquito de eso. Sí, sí, la formación mía, ¿no? De mi niñez fue así, ¿no? O sea, siempre trabajando y compartiendo en lo colectivo, con amigos, con familiares. Esa fue un poco la impronta. Y bueno, esa impronta que viene de la infancia, de la juventud, bueno, nos marca, de alguna forma nos marca. Por mi formación también, desde el punto de vista ideológica también, digo, de trabajar mucho en forma organizada en lo colectivo. Y bueno, cuando surge esta candidatura, lo primero que fuimos a hacer, hablar con distintos sectores que veíamos que eran más afines a nosotros y que, bueno, nos podrían acompañar. Y le planteamos, bueno, de tener un diálogo en común, poner ejes que podamos transitar y, bueno, y tener espacios también en común de trabajo. Gustavo, ¿cómo te definirías como persona? Sencilla nomás, Ujú. muy sencilla, humilde. Digo, vengo de un hogar de trabajadores, mi padre era peluquero, pero ese peluquero desde antes, ¿no? De que a veces hasta ahí iba a domicilio, tenía su peluquería allá en Washington Beltrán y casi Artigas. Mi madre ama de casa, a veces cuidaba a personas o hacía limpieza, o sea, un hogar común, una hermana y bueno, sencillo. Y también, bueno, eso nos formó, ¿no? O sea, primero que nada, la forma de mi padre de ser. Muchos me dicen, vos sos igualito a tu padre, en el sentido de, soy con mucha paciencia, muy sereno, muy de meditar las cosas, no ser las cosas apresuradas, el del diálogo. Bueno, creo que son atributos que vienen de familia. Sin embargo, ¿hay algunas cosas que te sacan o no? ¿O siempre permaneces tal? No, 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 hay cosas evidentemente que los mueven a uno, ¿no? O sea, a veces la injusticia es lo que más me mueve, ¿no? La injusticia sobre todo es lo que más me mueve. Pero siempre con calma, digo, creo, no sé, es muy difícil que haya hecho un insulto por alguna Ajá. situación, muy difícil realmente, y agravios menos. Entonces, bueno, esa es la forma de conducirme. ¿Recuerdos de tu juventud, Gustavo? Hubo mucho, ¿no? O sea, de la juventud hay recuerdos de las cosas personales, es decir, en el liceo, todo lo que era en el liceo, con los compañeros, la diversión, sobre todo el fútbol. Yo jugaba al fútbol, jugué en Ferrocarril, después en Peñarol, el Universitario, y después, bueno, el cuadro del barrio, de nuestros amores, que fue Huracán, que es Huracán. Y después por decisión propia decir, bueno, o estudio o juego al fútbol. Bueno, nos Sí, pusimos a pasa así. estudiar y el fútbol ¿Eras bueno pasó. jugando al fútbol Y entonces? ahí Porque si más o menos tuviste me que tomar esa defendía. No, decisión. me defendía, digo, porque está, a ver, nacido en un barrio donde teníamos varias canchitas, que los comunes, los porteños le llaman potrero, bueno, nosotros teníamos varias canchitas ahí, y a la tarde Claro. era la diversión nuestra, agarrar una pelota, aunque sea de trapo, y salir a jugar. Entonces digo, eso de alguna forma te da una formación. Eso por un lado, en el tema de la diversión, de la juventud, la adolescencia, juventud, ahí en el barrio Huracán, de ahí en la casa paterna donde vivíamos, en calle Washington Beltrán. Este, y después, bueno, también en la juventud, lo que nos marca hasta ahora es el tema de la militancia, ¿no? Yo empecé muy joven, 14 años, en la dictadura,
a tener conocimiento, sobre todo en aquel plebiscito de la reforma constitucional en el Ujú. 80. Solo teníamos ahí, en torno al Club Huracán, gente que tenía una fuerte inclinación por la izquierda, por el Frente Amplio, y bueno, se deslizaban algunas cuestiones, y ahí, bueno, empezamos a militar de alguna forma, después del 82 también con las elecciones internas, bueno, el por qué no votar al Partido Nacional, el Partido Colorado, votar en blanco, que era una señal que el Frente Amplio seguía vivo. Yo no votaba, obviamente, llegué a votar en el 84. Y después, bueno, toda la efervescencia que fue en el 83, sobre todo, nos marcó mucho, por lo menos a mí, digo, era el tema de la salida de la dictadura de Argentina. Allá en el 82 con las Malvinas, nosotros acá se veían dos canales, creo que era ATC y Canal 8 y la red. Y bueno, ahí ATC, con todo el bombardeo mediático, bueno, todos estábamos en la expectativa de que pasaba con Malvinas, bueno, después cuando se vio toda la corrupción que había de la Junta Militar, en fin, bueno, nos empezó a mover un poco en el 82 y bueno, después el 83 toda la efervescencia de la salida de la dictadura nuestra también. Y esa fue un poco también la juventud entre la diversión, el fútbol y la militancia. Claro. Y las familias, ¿no? La familia de tu niñez, tu adolescencia y tu familia posterior ya de adulto, ¿cómo te han acompañado en todo este trayecto? Yo tuve varias familias, en realidad, pues, digo, tuve mi familia paterna, que bueno, cuando militaba en la juventud no me acompañaba, o sea, tampoco me prohibía ni Ajá. nada, pero era más bien aséptica a ese tipo de cosas. Mi padre no era de involucrarse en política ni nada, mi madre mucho menos. Hoy es fanática del Frente Amplio, pero en aquel momento Claro. no se involucraba. Después, mi abuela, porque viví un tiempo con mi abuela, doña Arminda, que también de alguna forma nos transmitió valores, sobre todo los valores de la resistencia, ¿no? La resistencia a la vida. A la vida, claro. Una mujer muy golpeada en la vida, que llegó hasta el final perdiendo a su esposo, a sus hijos, todo, y seguía adelante. Entonces, bueno, eso solo nos transmitió esos valores. Después la familia que formé con mi ex mujer y que tuvimos 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, que hoy me están acompañando, uno de ellos está en la lista, junto con su señora, los otros me acompañan igual en lo que es esta candidatura. Y después, bueno, la que tengo actual, la familia que tengo actual, con quien convivimos, mi pareja, digo que tiene 2 hijas, y que milita a la par o mucho más que yo, la verdad. Ahora arrancamos 7:30, que fuimos al programa que tenemos de la Miluno, La Chispa, y ya ella se levantó y empezó a preguntar las listas, porque hay que repartir en los puestos donde van a repartir listas. Yo llego, no estaba, la llamo y se ando repartiendo listas, o sea, y todo el día así. Entonces digo, también es una forma de apoyo y sobre todo de incentivo, ¿no? Uno se siente incentivado, digo, cuando hay tu compañera, Claro. la compañera de vida también está al lado tuyo, ¿no? No solamente apoyándote, sino militando junto con vos. Y en todo este camino, ¿te vienen recuerdos de personas que cuando cerrás el día, por ejemplo, pones la cabeza en la almohada, te llegan esos recuerdos, ¿no? Cuando haces un parate, un silencio. Sí, hay muchos, ¿no? Hablabas de tu abuela, por ejemplo, recién. Ahí va, la abuela tenía eso, ¿no? O sea, nosotros en la infancia vivíamos en la misma casa. Sí, teníamos una casona, era una casona allá en Washington Beltrán, donde vivíamos 3 familias, era mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Vivía mi abuela con sus 2 hijos, que eran mis tíos, porque era abuela, fue la abuela que conocimos, pero en realidad fue mi abuelo paterno, se casó después con ella. O sea que ella en realidad no es abuela de sangre, sino abuela de la vida. Y después vivía un tío también con sus hijos allí, después se mudó, pero en la infancia era toda realmente una vida muy,
de mucho, vamos a decir, sensaciones, digo, todos viviendo Claro. juntos, una casona grande con un patio enorme y un fondo, bueno, ahí convivíamos, compartíamos cosas, muchos recuerdos. Una vez yo le cuento, bueno, a Andrea, mi pareja, digo, lo que era la infancia nuestra, digo, el sacrificio, ¿no? O sea, a veces nos ponemos a recordar, porque ella también tuvo una infancia con mucho sacrificio, de aquella época, digo, de que en el verano mi madre nos sacaba la cama para afuera y nos estaba abanicando porque no había ventilador, no, bueno, ni aire Mira, acondicionado ni hablar, sí. pero ni ventilador para poder dormir en verano. Recordamos, no sé, las necesidades desde el punto de vista de que la heladera nuestra era la vieja heladera que venía el bloque de hielo, se colocaba el Ujú. bloque de hielo que se compraba acá en la Urreta, y esa era la heladera. O sea, era una familia pobre, pero digna, ¿no? Que en eso siempre destaco porque éramos pobres, pero una vida digna. Y esos son los recuerdos, por eso digo, esa familia que también nos trae muchos recuerdos, muchos valores. Después mi abuela con esa impronta que tenía, ¿no? O sea, fallece el esposo, mi abuelo, y ella se queda sin nada. Mm. Y tuvo que salir a pelearle la vida con los dos hijos chicos. Después tal, los hijos más grandes trabajan y ahí es otra cosa, pero en ese momento era muy duro para ella. Y después, bueno, la familia que formo, joven, con 21 años, ya entro a formar una familia ya con un hijo y bueno, también fue en el 87 que yo me caso y ahí a salir a trabajar de lo que sea, ¿no? Sí, Yo seguro. enseguida, por suerte, empecé a dar clases, pero trabajaba en la construcción, en el montaje de cable, trabajé en la construcción, en lo que es la propia construcción de casa, en pintura, cobrador, a lo De que viniera todo. le salíamos. Y eso nos aportó mucho también, digo, porque en realidad después ese sacrificio, nosotros no venimos de cuna de oro, no tenemos nada resuelto, te da también poder entender a los demás. Muchas veces cuando vamos a los barrios nos cuentan, bueno, sí, pero para usted no es tan fácil venir acá por donde está usted y saber que acá nosotros no sabemos si mañana o pasado nos corta la luz. Mira, amigo, digo, la verdad que yo también viví eso. Claro. Esa de ir corriendo atrás de la liebre, digo, de saber si me cortan y cuántas veces me cortaron la luz o el agua y tuvimos que ir a juntar y pedir plata prestada a uno a otro para poder pagar y recomponerlo. Esas cosas nos pasaron. Tuve la suerte de estudiar, tuve la suerte de formarme, digo, y bueno, eso me permitió después, bueno, tener otra perspectiva, pero hubo un momento durísimo, durísimo. Yo llegué a vivir en una pensión con mi familia, o sea, Ah, mira. quedo sin trabajo en una empresa que estaba trabajando y cuando entro a trabajar en esa empresa, por lo que me insumía al trabajo, yo tomo menos horas en la UTU en ese momento, tomo pocas horas, muy poquitas horas y me dejan sin trabajo, pues, no sé, poner a 2 o 3 meses de empezar las clases. Uf, Entonces no me permitía tomar más horas. Y bueno, en ese momento había que apechugarla, digo, y era yo solo el que trabajaba en ese momento. Mi ex no trabajaba, después sí empezó a trabajar, pero ahí no trabajaba. Y bueno, estamos alquilando y tuvimos que dejar de alquilar y a dónde vamos, ir a una pensión y nos fuimos a una pieza de pensión, que lo digo con orgullo porque en realidad no es ninguna decir, bueno, qué vergüenza, pero era una son pensión momentos. momento, una pensión que estaba en Calle Artigas, bien frente a donde está la Universidad Católica, una casona grande, de los Valenti, la pensión de los Valenti, ahí fuimos con mis 3 hijos, ahí nació mi última hija, nació ahí, y fuimos a vivir ahí, y bueno, y yo a salir de trabajar de lo que sea, ¿no? En la construcción, haciendo changa, yo tenía una formación en la UTU, porque estudié bachillerato en electrónica, entonces en esos 4 años te dan una formación inicial, en los primeros 2 años en la parte de electricidad, entonces Mm, digo, todo claro. lo que es instalación eléctrica, bueno, reparación de electrodomésticos, todo eso, y ahí salí a defenderme de eso, a trabajar en eso, y después al otro año, sí, bueno, pude tomar más horas en UTU y bueno, y ahí un poco empezar a equilibrar. Vemos un Gustavo Chirif dedicado, ¿no? A la familia o a lo político, pero algo eh, profundo de Gustavo Chirif, algún sueño para cumplir personalmente o alguna pasión paralela a todo esto, ¿no?
Pero que sea No, algo propio, solo para Chirif. yo, a ver, uno va, creo que son etapas que Ajá. uno va teniendo esos procesos, ¿no? Hubo una etapa que el sueño era la casa, ¿ya? O sea, yo trabajé muchísimo para tener la casa. Eh, en el año 98 me acuerdo que la compramos a la casa, una casa muy chica, muy humilde, que después la fuimos arreglando, construyendo, ampliando. Ese era el sueño en ese momento, ¿no? O sea, Claro. para todo. Yo no se me pasaba por la cabeza un auto, una moto, no, era la casa. Y bueno, logramos, después vino el cimbronazo del 2002, que casi la pierdo, prácticamente, la tenía prácticamente perdida. La terminé de pagar en el 2012, con muchísimo esfuerzo la termino de pagar en el 2012. Hoy es donde vive mi ex y mis Ujú. hijos, dos de mis hijos viven ahí. No tengo ningún reclamo ni nada, digo, porque en realidad fue una construcción que uno siempre pensó, digo, bueno, a mí me costó muchísimo la vida de tener cosas, bueno, por lo menos la casa en ese momento que era un Seguro. objetivo, un sueño, no era tanto uno para vivir tranquilo y otro para dejarle algo a mis hijos. Ese fue uno de los sueños. Después el otro que uno en un momento dado de la vida, bueno, yo tenía los hijos ya criados, estamos hablando del 2005 más o menos, ya estaban grandes, todos estudiando, uno ya, el más grande, Marcius, había recibido de profesor de matemática, bueno, el otro iban bien encaminados. Digo, bueno, vamos a buscar algún otro horizonte Ujú. que nos permita por lo menos sentirnos un poco más realizados. Y ahí empecé a estudiar la licenciatura en turismo. Algo que me gustaba, el turismo en el sentido de los viajes, más que Ajá. nada. Pero bueno, después nos apasionó eso, nos interesó y bueno, Seguiste por ese camino. estudiamos por ahí y después esos estudios nos permitieron estar en determinados lugares, tanto público como privado, trabajando. Y bueno, son las cosas también que uno siente que es la realización, ¿no? Bueno, ya no es aquel de plantar un árbol, escribir un libro y Sí, tener hijos, sí. sino algunas otras cuestiones que son más importantes en la vida y decir, bueno, ahora quiero yo realizarme en esto. Y hoy, bueno, no sé, digo, después de tanto vivir, yo tengo 58 años, o sea, para algunos soy viejo, para otros soy joven, depende de dónde se mire, de qué lado se mire, si Claro. para más de los 58 soy joven, para los de menos soy Para mí sos viejo. jovencito. Este, la meta ahora es, bueno, seguir militando, todo lo que uno pueda, dejar todo el esfuerzo y la fuerza que tenemos Ujú. para mejorar. Nosotros siempre lo que decimos es que nosotros estamos militando en esta vida para cambiar la sociedad, porque no es para cambiar a uno, sino cambiar la Mm. sociedad. Y bueno, en ese vamos a seguir militando y nos vemos dentro de unos años jubilados y siguiendo militando y apoyándolo donde podamos, Está bien. en lo que tiene que ver con las organizaciones sociales, los movimientos sociales y políticos. ¿Y haciendo lámparas? Pues en algún momento hablamos de eso, de eso Sí, lindo, nuevo también, nuevo para mí en el momento que lo escuché también, de ese hobby. es un hobby que empezó en la pandemia, cuando Andrea, mi pareja, ella es artesana, trabaja mucho el tema de cerámica y hace otras cosas, pero la cerámica es. Y yo la miraba a ella en la pandemia, con la paciencia de trabajar la cerámica, Mm. pasando horas, moldeando, amasando, moldeando, todo. Y yo miraba y tomaba mate y dije, pero algo yo tengo que hacer, digo, porque en realidad, digo, pasan en la pandemia ahí que no podíamos salir ni nada. Entonces, un buen día, miré, no sé, un aviso, unas lámparas, y me gustó, y bueno, y entramos a experimentar y empezamos a construir lámparas con madera ya desgastada, Ajá. con ese tipo de cosas y algunas, ¿no? Otras cosas que vienen de la naturaleza. Y sí, me hice bastantes lámparas, a todas las regalé porque no vendo, las regalaba a mis hijos, las he regalado, a gente que la aprecio mucho, la he regalado en su cumpleaños. Pero obviamente esto casi año y medio que llevamos de Sí. campaña nos apartó todo. Tengo todo allá para seguir trabajando. A veces voy al fondo que tengo ahí el patio, miro los palos, digo, bueno, este lo voy a Ajá. cortar así, lo voy a Ya trabajar lo así. diseñás por lo Ya menos en la cabeza ya mentalmente. está, pero digo, no me da tiempo. Yo me anoto, ya te dije, poneme en la lista, me encantaría tener una lámpara de Gustavo Chirif. No hemos visto ninguna foto, nada.
Seguramente has de tener Ah, alguna imagen por ahí de las lámparas. Gustavo, bueno, muchas gracias, ha sido un gusto. Un gusto haber tenido esta entrevista, realmente fuera del contexto político, ¿no? Y charlar, bueno, de la vivencia de uno, es bueno también. Tocar un poquito más el corazón. Exacto.